Naturalmente, la pandemia ha tenido un efecto igualador, entre comillas, entre los países del norte, del sur, de diferentes regiones, que es encontrarse frente a la situación que sus sistemas educativos no estaban suficientemente preparados para un mundo no solamente presencial, no solamente de educación presencial. Entonces la pandemia, por un lado, nos enfrentó a la vulnerabilidad social y económica a su mayor crudeza, a encontrarnos que éramos más vulnerables desde ese punto de vista de lo que pensábamos como sociedad. Y esa vulnerabilidad justapuesta, la vulnerabilidad social, cultural, económica, y la vulnerabilidad educativa, curricular, pedagógica, docente, institucional también, sin lugar a dudas, nos enfrenta a un dilema muy grande. Uruguay tiene una tradición de un sistema educativo que funciona por partes. Funciona por un lado el sistema universitario, o el sistema universitario hoy más compacto o más diverso, y por otro lado funciona todo lo que es la educación no universitaria, incluida la formación docente, pero tenemos una tradición en Uruguay de trabajar por compartimentos. Educación primaria, educación secundaria, educación técnica, formación docente, y lo que nos ha faltado siempre es una visión sistémica de la educación. Entonces, esa fragmentación de Uruguay que se ha agudizado es, de alguna manera, un talón de Aquiles fundamental para un sistema educativo resiliente. Los buenos sistemas educativos en el norte, sur, en África, en Asia, en América Latina, en Europa, en países árabes, tienen dos características salientes fundamentales. La primera de ellas es que están estructurados, formateados, pensados, concebidos y gestionados para que el docente entendido como educador sea el principal tomador de decisiones del sistema educativo en el aula. Y la otra característica fundamental de un sistema educativo resiliente es un sistema educativo que pone al alumno como protagonista de sus aprendizajes. Un alumno que es protagonista, que es regulador de sus aprendizajes, que se hace responsable de sus aprendizajes, que pasa a ser un alumno receptor de conocimiento a ser un alumno productor de conocimientos, discutidor de conocimientos, validador de conocimientos, que tiene espacios para desarrollar sus competencias. Y uno de los temas fundamentales son las competencias que tienen que ver con lo social, con lo interpersonal, con lo personal, con lo ciudadano, con lo comunitario. Un buen sistema educativo, entre comillas, es aquel que provee infraestructura física, equipamientos, laboratorios, mejoras en las condiciones de funcionamiento. Por supuesto que todas esas cosas son necesarias, pero un buen sistema educativo no se define esencialmente por la cantidad de oferta que tiene disponible y por su extensión en el territorio, aun cuando es un elemento y una condición insolayable. Se define por tres cosas fundamentales, que es la amplitud, la robustez y la calidad de las oportunidades educativas que dan para que cada alumno valga por igual. Y que cada alumno tenga una oportunidad personalizada de educarse y de aprender, independientemente de su contexto, sus circunstancias, sus estilos, sus intereses, sus motivaciones. Entonces nosotros en Uruguay tenemos el desafío, de que entendemos sistemas educativos como oferentes de servicios. Y el problema es que lo entendemos como oferentes de servicios fragmentados. Y nos olvidamos que, en definitiva, la razón de ser de un sistema educativo es darle a cada uno una oportunidad real de educarse y de aprender. Y ahí es donde yo creo que el Uruguay tiene un chip que hacer, porque en la medida en que nosotros repensemos el sistema educativo a partir del protagonismo de los alumnos y los educadores, vamos a repensar cosas como, por ejemplo, la siguiente, para dar un ejemplo. ¿Cómo hoy podemos apuntar a los centros educativos? Bueno, hay que cambiar el chip en este sentido. Tiene que haber una orientación mucho más proactiva, mucho más a medida del centro educativo. Pero el aterrizaje local del currículo es insolayable. Es el currículo construido a partir del currículo experimentado por los alumnos, por los educadores, por los directores de centro educativo, ejerciendo efectivamente liderazgo institucional, pedagógico y curricular y docente. Y para eso se requiere un sistema educativo totalmente distinto al que tenemos. Un sistema educativo que habilite la creatividad, que habilite el ingenio, que no penalice a las personas por crear, que no transforme a cada decisión que toma un centro educativo en una maraña de decretos y reglamentaciones y de procesos que vienen de arriba hacia abajo. Eso se terminó. Entonces tenemos que cambiar totalmente el chip, tenemos que ir a un sistema educativo mucho más receptivo, mucho más empático, mucho más conectado con esas realidades locales, con darle protagonismo, no tener miedo ni aprensión a dar protagonismo a la gente. Porque en definitiva lo que mostró la pandemia es que las mejores respuestas no han venido de los sistemas educativos de arriba, han venido del trabajo de los docentes en los centros educativos. Pero hay un elemento adicional
ustedes de la Fundación Ceibal y del Plan Ceibal lo han marcado con claridad. El Uruguay tiene un plus para un sistema educativo resiliente. Tiene un plus tecnológico, tiene un plus de condiciones tecnológicas que otros países no tienen. Hay un estudio del BID del año pasado, creo que muestra claramente a los países, los grafica y muestra al Uruguay despegado del resto de América Latina en varios indicadores que uno lo tome, tanto por accesibilidad, por plataformas, por contenidos, por recursos educativos. Tenemos todo, entre comillas, para pensar una educación nueva, porque tenemos las tecnologías necesarias como para que pensemos a un modelo híbrido, a modos híbridos de educación. Entonces, ahí es donde nosotros entendemos que el país necesita tener mayor grado de inventiva, mayor grado de audacia, para que esos avances tecnológicos que ha hecho el Uruguay, no solo tecnología en educación, porque creo que es un error, es educación potente mediada por la tecnología, que es distinto. Ahora, el desafío que tenemos es que todo ese laboratorio de innovaciones permea el sistema educativo, permea en sus mentalidades, en sus culturas, en sus prácticas, sus contenidos, que no sea lo adicional, no sea lo innovador fuera del sistema educativo. Primero, que la discusión sobre las competencias digitales no puede ser una discusión aislada de una discusión más global sobre las competencias. Son las competencias digitales como herramientas para que las personas puedan desarrollar una cantidad de otras competencias necesarias para apoyar los aprendizajes. Me refiero a pensamiento creativo, pensamiento crítico, capacidad de trabajo en grupos. La tecnología puede, por ejemplo, ayudar a los educadores a trabajar en comunidades de práctica, por ejemplo. Comunidades de práctica son fundamentales para un diálogo entre educadores sobre práctica, para mejorar, para intercambiar prácticas, para producir conocimiento. Hay ejemplos en Manchester, por ejemplo, en Inglaterra, donde se ha puesto en marcha durante la pandemia todo un esquema de trabajo colaborativo entre docentes, entre centros educativos, apoyándose en estrategias justamente para potenciar los aprendizajes de alumnos en un periodo pandémico. Bueno, pero eso requiere determinadas competencias digitales. No la competencia digital per se, sino la competencia digital pensada en función de un propósito educativo. El segundo aspecto me parece clave en esta discusión es no trabajar las competencias digitales con uso sustantivo de educadores y alumnos de manera separada, trabajarlas combinadamente. Porque también hay un mito de creer que los alumnos son nativos digitales. Eso es una situación un poco hoy día, un concepto un poco cuestionable, porque en definitiva no todos los alumnos tienen las competencias digitales necesarias para poder trabajar, por ejemplo, en un esquema híbrido donde tienen que retroalimentar, trabajar con otros, colaborar, responder a los educadores, tener un diálogo, etc. Hay que formar a los alumnos en las competencias digitales, al igual que hay que formar a los educadores, e formarlos bajo un marco unitario conceptual, que también es importante. No estamos ante una discusión tecnológica. Estamos ante una discusión esencialmente educativa que tiene un componente tecnológico ineludible. Pero no es la tecnología que nos va a dar la respuesta. Lo que nos va a dar la respuesta a los desafíos que tenemos como país es la calidad y la robustez de la propuesta educativa. Las tecnologías y la apropiación de las tecnologías en educadores y alumnos con usos sustantivos requiere repensar los roles de alumnos y educadores. El alumno es mucho más productor de conocimiento, mucho más regulador de su conocimiento, mucho más diseminador de su conocimiento, mucho más discutidor de su conocimiento. Porque justamente las tecnologías lo que tienen maravillosamente es que nos permiten acceder a fuentes distintas de conocimiento, conectarlas, integrarlas y buscar respuestas. Y los educadores mucho más trabajando colaborativamente y asumiendo protagonismo en co-desarrollar el currículo, no en implementar propuestas educativas. Entonces, lo interesante de todo este periodo pandémico es que lleva a repensar los roles. El rol del educador, el rol del alumno, el rol del director del centro educativo, el rol de los padres, el rol de las comunidades, el rol de las familias. Y también lleva a repensar el tipo de apoyo que el país, Uruguay, su Estado, su sistema de partidos políticos, su parlamento, su gobierno, tienen que dar para que este tipo de cosas ocurra.